¿Qué tal, público de la zona y de PostMX? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Les saluda con mucho gusto Roberto Uriel y el día de hoy tengo un invitado muy especial con nosotros que nos acompaña en esta cabina, Marco de la Garza. ¿Cómo estás, Marco? Bien, bien, muchas gracias por la Bienvenido. invitación y pues bien, aquí. Bienvenido, Marco. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para mí es muy importante que estés aquí porque Eh, admiro mucho lo que haces, te considero una persona que podemos aprender mucho de ti, pero yo ya sé quién eres, yo te conozco muy bien y me gustaría que el público conociera un poco más de ti. ¿Tú cómo te defines? ¿Quién es Marco? Pues mira, esa siempre es una, siempre es una pregunta difícil y Ajá. más que sea la primera. Eh, Sí, ¿verdad? digo, primero, pues yo me considero, pues yo crecí, nací en la zona rural y siempre el pueblo da muchísima, pues digamos, poder tener como esa franqueza y cercanía con la gente y demás. Entonces yo me considero una persona bastante campechana, vamos a decirlo por esa manera. Y siempre cercano a los temas sociales. Es un tema que siempre a mí me ha llamado la atención. Ujú. Y sobre todo, digamos que un poco la defensa de los grupos vulnerables, ¿no? Ya. Eh, Siempre primero, obviamente cuando uno es muy idealista y vivimos mucho como el tema de la educación y de que todos pudieran estudiar y demás, y de ahí pues van pasando más cosas. Entonces yo me considero alguien sencillo, alegre, con ganas de cambiar el mundo y pues hacemos lo que se puede, ¿no? Claro, pones tu granito de arena. Así es. Ahorita que decías que vienes de la zona rural, ¿podemos decir de dónde eres? Digo, yo creo que sí, porque siempre lo muestras muy orgulloso en tus redes sociales. Sí, mira, yo soy de Mina. Ajá. Mina es un pueblito que está a 40 kilómetros de la zona metropolitana. Eh, Ahorita más o menos debe tener 7,000 habitantes. Okay. Muchísimas comunidades rurales, hay muchos ejidos bastante lejanos. Imagínate que hay algunos que tardarías a llegar en vehículo y por terracería 2 horas más o menos. Ujú. Comunidades a veces de donde viven 5 familias, donde viven 10 familias, donde viven 500 personas. eh, Algunas muy peculiares, algunas con todo este misticismo del fidencismo, Sí, algunas otras alejadas, pero con unos paisajes maravillosos. Entonces realmente, digo yo, pues estoy orgulloso de haber nacido y crecido ahí por toda la formación que se me dio, ¿no? ¿hasta qué edad viviste en Mina? Yo estuve en Mina hasta que estuve en la universidad, más o menos, yo creo que debería tener como 19 años más o Okey, menos, y ya pues me vine para acá, a Monterrey. ya. Pero sigues muy en contacto, ¿no? Con Sí, yo intento ir casi todos los fines de semana. Ahorita, pues también por el tema de la pandemia, tuvimos que restringir muchísimo los viajes. A Mina, yo tengo familia, tengo la fortuna de tener familia, pues, de edad, tengo tías, abuelas de 90 años, mis abuelitos eh, paternos están, pues todavía viven, entonces realmente, pues hay que cuidar muchísimo como toda esa parte. ujú, Mis papás están como asustados un poco por el tema de la pandemia y casi creo que intentamos ir lo menos posible, ya, pero obviamente pues usar todo este tema de tecnologías y demás para poder estar presente, ¿no? claro. Cuando te cambias a la zona metropolitana de Monterrey, ¿lo haces por la universidad? No, ¿Por mira, por estudiar? yo cuando estaba en la universidad iba y venía a Mina, Ah, okey, y estaba como un poco lejos porque era en Mederos. okey. Entonces realmente pues hacía como 2 horas y media, 3 horas de camión aproximadamente. Obviamente, imagínate, coincidías con gente en el camión, 3 horas podías platicar prácticamente bastante. Hice muchísimas tareas, estudié muchísimo en los traslados. Eh, ya después cuando pues tuve la fortuna y mi familia me ayudó con un carro, entonces ya hacía 1 hora de camino. Obviamente se reduce muchísimo el tiempo. Y me tuve que venir a Monterrey cuando aumentó la inseguridad. Mm, Por ahí ya, del 2010
si mal no recuerdo, más o menos 2011, ya era imposible ir y venir a Mina, sobre todo en las noches. Tuvimos ahí algunos episodios de amigos que les quitaban los carros y demás. Entonces ya tuvo que cambiar un poquito la dinámica de ir y venir. Claro. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba ciencias políticas, bueno, la carrera de Relaciones Internacionales Ujú. en la Facultad de Ciencias Políticas. Ya, y esa es Sí, tu esa es mi licenciatura. carrera. Te soy bien sincero, nunca ejercí como tal las relaciones internacionales. Después de eso estudié una maestría en psicología laboral y eso me ayudó, digamos, un poco como a diversificar como el campo de estudio y pues básicamente siempre he estado más en temas de sociales, ¿no? Sí, claro, las causas sociales. Así es. ¿Cómo fue que llegaste a eso? O sea, porque estabas como en un área totalmente distinta, pero ¿en qué momento empiezas a acercarte a este tipo de causas? Desde que estaba en Mina, yo fui vicepresidente de Cáritas parroquial, Ok. organizamos todos los viacrucis que te puedas imaginar, estuvimos en todos los grupos parroquiales, en grupos de misiones, en el voluntariado del museo, prácticamente, digo, siempre me gustó eso y no nada más a mí, realmente éramos un grupo de amigos que siempre andábamos todos en esa parte de estar ahí. Ahorita una de ellas es maestra, uno de ellos está en el gobierno municipal, eh, varios demás pues participan ahí en diferentes cosas, me ayudaron muchísimo con esta causa ahora de Faro en el Camino Ujú. y realmente yo creo que fue desde siempre, ¿no? Desde niño me gustó mucho y estábamos ahí. Surge primero una organización en Mina, yo todavía estaba estudiando terminando la prepa, empezando ahí la universidad, y surge esta organización que se llamó Estudiando entre Estudiantes, que era para apoyar a las personas que estaban en las comunidades rurales. Ujú. Todo eso en Mina. Ujú. Digamos que todavía no iniciaba todo este proceso ya en la universidad y de conocer más causas y demás. Y así fue como empieza, digamos, como surge toda esta parte de las fundaciones y de las ONGs y esa cercanía ahí, ¿no? Ya, entonces digamos que ya lo traías, ¿no? Ya era algo que si, si hubieras intentado escapar de él, a lo mejor te hubiera encontrado. Claro, yo creo que es el pueblo, ¿eh? Realmente siento que no tanto que en la ciudad no se dé, pero el estar en un pueblo, el conocer a todos, el que todos nos encontrábamos en todos los lugares, intentar entre todos ir haciendo cosas, creo que al final de cuentas eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Yo siempre hago como esta analogía que si no existiera. O sea, lo que existe ahorita es gracias a la formación y a los trancazos que nos ha pasado en todos los demás proyectos anteriores. Entonces realmente se fueron dando, o sea, yo no te podría decir ahorita es que Faro en el Camino surge de un esfuerzo de muchísima gente durante 20 años, ¿verdad? O sea, de formaciones de gente, de personas que aparecieron, de gente que estuvo ahí. Y realmente creo que eso es lo importante, ir dando como una continuidad a un mismo tema que es la defensa de los grupos vulnerables, independientemente si es un tema educativo, si es un tema penitenciario, si es un tema de alguna otra vulnerabilidad, Ujú. pero como ese amor por las minorías y por la gente que más necesita, creo que es importantísimo tocarlo, pero más que hacerlo, yo creo que la mayor fortaleza ha sido fortalecer puentes y poner a la gente que quiere ayudar en los que necesitan la ayuda. Ya. Ahorita hablamos de Faro. Antes de eso, me gustaría preguntarte porque mencionaste algo que me parece muy importante, que dijiste que el hecho de crecer o de vivir en un municipio pequeño, donde toda la gente se conoce, creo yo que eso es como el sentido más comprensible de comunidad, ¿no? O sea, eso es Claro, una comunidad, porque todos se conocen, de cierta manera te importa lo que le pase al otro porque lo conoces de toda la vida, ¿no? así es. Es- más o menos por ahí va la cuestión de comunidad. Sí, yo creo que sí, sí, o sea, por ejemplo, yo lo he mencionado muchísimo últimamente, el tema de la pandemia nos enseñó a vivir en comunidad, Ujú. que lo que pasa
pues en un lado repercute en otro, que lo que dejas de hacer, que si en el súper tú te llevas de más, pues alguien no va a tener lo que Exacto. necesita. O sea, Aunque no lo conozcas. todas esas cosas que parecen tan simples nos ayudaron a vivir en comunidad. En un pueblo están dadas siempre. Ujú. Y por ejemplo, ahorita con lo del virus, me habla mi mamá y me dice, ya se murió tal persona, y obviamente todos lo conocemos, y ya no sé qué. Por ejemplo, a mí me ha parecido, imagínate, por ejemplo, una prima tenía a sus papás enfermos, y entonces mi mamá me habla y me dice, diles que aquí estamos haciendo de comer en la casa para mandarles, porque ahorita ellos no pueden. Y así pasó. Por ejemplo, hace poquito falleció mi abuelita, hace como 3, 4 meses. Y Lo siento. una tía, muchas gracias, una tía esto es como la mayor prueba de solidaridad. Una tía va a una tiendita Ujú. porque necesitábamos, nosotros, como dicen, las penas con pan son menos, ¿no? Y entonces la tía estaba haciendo una cena para que todos pudiéramos cenar y queríamos tortillas de harina, ¿no? Del pueblo y ya sabes, y pues esas cosas. Y entonces una tía va a una tiendita, que es la única que había cerca o ahí en Mina, y le dice a la persona de ahí, oye, necesito tortillas de harina porque estamos en la casa y no sé qué. Obviamente esa persona sabía que mi abuelita había fallecido y le dice, no, nada más tengo un paquete, ¿como cuántos querías? No, pues la verdad es que queríamos más porque estamos mucha gente mucha gente, pues 20 personas, ¿verdad? Y entonces dice, no, pues lo siento, nada más tengo este paquete, ¿no? Bueno, a la hora nos llegaron 4 kilos de tortillas de harina de personas diferentes que alguien les había dicho en esa tienda que lo necesitábamos y empezaron a llegar a la casa porque sabían que queríamos eso, ¿no? Entonces, no hay mayor prueba de vivir en comunidad que esa. Sí, sí, sí. Y no lo pedimos, pero la gente supo que se necesitaba, como sabían o como nosotros hemos participado cuando alguien más ha necesitado de eso, ¿no? Exacto, sí. De cierta manera yo entiendo bien eso porque yo también vengo de un municipio pequeño, pero hay mucha gente que no lo sabe, y sobre todo la gente que nació en ciudades, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón, ahora la pandemia nos ha hecho ver todo ese tipo de cosas. El significado, ¿no? De preocuparse un poco por lo que pasa a los demás. Y bueno, en cuanto a Faro, ¿en qué momento surge pues esta cuestión? Porque aparte estás bien específico en un grupo muy específico, ¿no? Que es pues la reinserción, ¿o no? ¿Cómo Así se le es. puede Sí, llamar? reinserción social. Fíjate, o como te digo, la vida te va llevando a diferentes momentos. Yo estoy en estudiantes, entro a la universidad, eh, después de eso estoy en el área de responsabilidad social de la universidad, conozco algunas causas sociales, en ese momento yo creí que eran muchas, pero te estoy hablando de una red que hicimos de 13, 15 organizaciones más o menos. Ajá. De ahí me invitan al gobierno del estado en el área de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Me voy con Luz Natalia, que era secretaria, y con Zoraida Jiménez, que era la subsecretaria. Entonces, soy director de ahí. Y ahí, imagínate que llego yo a una dirección a donde iba yo a pedir recursos para la organización Estudiando entre Estudiantes. Se cambiaron los Se papeles. cambiaron los papeles, entonces llego yo ahora, los conocí a todos porque yo siempre iba y siempre pedíamos dinero y siempre nos ayudaban y demás. Y entonces imagínate que llego yo como director a un área donde conocía a todos los que estaban ahí porque en un momento dado me habían ayudado. Ujú. Y se hace un equipo muy, muy padre porque yo les digo, miren, el que está aquí de paso soy yo y al final de cuentas vamos a trabajar por las organizaciones que yo sé que es la pasión de ustedes también. Y ahí conozco muchas causas sociales. Ahí sí, para que veas, conocí todas las organizaciones. En Nuevo León hay alrededor de 500 organizaciones más o menos. Ujú. Unas 120, 150 que son las que están, digamos, con programas diarios que tienen algún centro y demás. Y me doy cuenta que había muy pocas en el tema penitenciario. Ok. ¿Cuáles estaban?
estaba Renace, que trabaja mucho en temas de legales, que hacen un trabajo maravilloso en ese tema y están muy por toda esta parte que a veces está injustamente y demás encarcelada. Estaba Voluntarias Vicentinas, que ellas estaban en el penal Topo Chico día a día luchando por cambiar las cosas y por apoyar sobre todo los grupos más vulnerables al interior de los centros. Te estoy hablando personas en situación de discapacidad, adultos mayores, enfermos y demás. Y estaba Promoción de Paz, que Promoción de Paz tenía un trabajo al interior, pero también tenía un trabajo extraordinario en las colonias, porque ellos decían que si bien había que trabajar en los centros penitenciarios, también había que trabajar en la raíz y tenían trabajos en muchas de las colonias. Conozco yo estas causas y empiezo, digamos que a apoyar un poco más y empiezo a intentar ver un poco el sistema penitenciario. Se creó un programa que se llama Familias con Futuro, que trabaja ahorita, actualmente está vigente y trabaja en los centros penitenciarios. Y yo empiezo como, digamos, a darle vueltas a este tema y a impulsarlo muchísimo. Me apoyé de estas organizaciones. Promoción de Paz, la verdad que prácticamente fue mi casa durante, en mis ratos libres del gobierno, que no eran muchos, pero estábamos por ahí. Y fui conociendo y me fui involucrando en estos temas. Y aparte, cuando estaba en la universidad, en Promoción de Paz ya había yo participado con ellos y había visitado los penales. Entonces yo ya traía un poquito ahí como la espinita de que algo teníamos que hacer con ese tema. Entonces de ahí, pues te digo, surgen como todas estas ideas. Termina la administración de Luz Natalia en Desarrollo Social. Yo renuncio. ¿Y con cuál fin? Con el fin de que creo que para que los programas permanezcan, tienen que estar anclados en la sociedad civil. Okay. ¿Por No en qué? el gobierno. El gobierno obviamente tiene sus obligaciones y yo siempre les decía que lo mejor que le puede pasar a una organización civil es desaparecer porque su tema ya está resuelto. Okay. Porque las organizaciones surgen para, digamos, ayudar a un tema que el gobierno no está cubriendo como tal. Y no tanto porque no quiera, sino porque es inmenso Sí, como todos hay muchos. estos problemas comunitarios, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿sabes qué? Pues la manera que permanezcan es desde la sociedad civil y es de donde podemos incidir más. Y había una preocupación importante por quienes dirigen estas organizaciones penitenciarias, que no había una generación joven que siguiera el tema. Okay. Que realmente quien lo ve ahorita, pues son una generación que obviamente ahorita está para hacer consejos y demás, pero no es una generación que tengan 20 años, 25 años, 30 años y que puedan ir y subir y bajar y venir. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues era imposible. Y Pues, entonces surge como este grupo de jóvenes que somos nosotros y que con el consejo de ellos hemos logrado estar participando y creando como muchos programas porque iniciamos ya con un camino recorrido de Consuelo Bañuelos, de Mercedes Jaime, de Elena Pérez Madero, y que ellos al final de cuentas ya traían este tema penitenciario y eso nos ayudó muchísimo a que nosotros ya, digamos, pues ya vamos en un camino pavimentado, ¿no? Que todavía es muy difícil, pero al final de cuentas ellas han hecho un trabajo y lo han compartido con nosotros y eso ha logrado que Faro en el Camino tenga la fuerza que tiene en este momento. claro. Lo que decías ahorita está muy, muy padre porque, como dices, es gente joven que trae toda la energía, ¿no? Traer la pila para poder hacer lo que a lo mejor las otras organizaciones con gente un poco más grande, pues ya no lo pueden hacer tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo ahorita con la pandemia. Fíjate, tenemos dos características importantes. Una, que la mayoría es gente joven. Y dos, que un 50% de las personas que trabajan en la organización son o sea, ex internos, estuvieron privados de la libertad. Ok, Y nada te da un mayor panorama que haber estado dentro del penal. ya. Tenemos varias gente, unos que han estado 13 años, uno que estuvo 20 años, uno que estuvo 6 años, uno que estuvo 4 años. Entonces, ¿qué les puedo contar yo a ellos de las necesidades que tienen las personas que están adentro? Ujú. Entonces, ese modelo de trabajo, vamos a decirlo así, nos ha facilitado las cosas. Por ejemplo, hay uno de ellos que siempre dice,
a mí me cayó el 20 cuando le pregunto que qué tengo que hacer y le dije, ayúdalo como hubieras querido que te ayudaran a ti. Eso es lo único que hay que hacer. Lo que tú no tuviste, donde tú no tuviste que acercarte, hay que ponerle esas herramientas a ellos que están ahorita ahí. Ya. Y entonces, no le tengo que explicar más, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, digo, ya con eso, a diferencia a lo mejor de alguien que no estuvo tan presente. Pero entonces, tener la experiencia de ellos al interior y la gente que le sabe y que tiene el conocimiento técnico, pues realmente ese modelo es muy interesante. Ya. ¿Qué es lo que hace Faro en el camino? Faro en el camino, ¿qué es lo que hace? Primeramente, generar comunidad al interior de los penales. Eso es algo que ha sido muy difícil de que se logre entender. ¿Por qué? Pues porque siempre en los penales pues son celdas, son divisiones, son separaciones, son camina viendo al piso, eh, es una perder tu identidad, tienes un uniforme, tienes y demás. Entonces, el no perder identidad, el generar comunidad, el estar cercano, son cosas que es como, digamos, lo principal que hace Faro. Después de eso, iniciamos con proyectos educativos porque creemos que un pilar fundamental en la reinserción social es la educación. Okay. ¿Por qué? Porque lo viví en estudiantes, porque lo viví en la universidad, porque lo viví en el gobierno y porque es necesario. ¿Por qué? Porque la prepa y la universidad te, te abren el panorama y te dan, digamos que, sí, te ayudan a entender que no es, que hay algo más allá de tu colonia y que hay algo más allá de lo que ya viviste y que lo que viviste de violencia no es normal. Que creo que eso es como el primer aprendizaje importante, ¿no? Que no normalizar la violencia que se vive en esas comunidades y que entiendan que hay un mundo diferente y que entiendan que podemos vivir en comunidad. Y entonces, primero es eso, la generación de comunidad. Segundo es todo este tema de proyectos educativos. Y tercero es un seguimiento al momento de salir. Que tengan sus documentos, que tengan sus papeles, que salgan, para empezar. Hemos fortalecido un poquito el tema legal para poder apoyar. Nosotros al principio no veíamos temas legales, pero la necesidad ha hecho, porque realmente es uno de los cocos ahí, de los temas más importantes de todos, que el tema legal. Ese ha sido otro de los temas importantes. Y el que pudieran estudiar afuera. El proyecto para mí más maravilloso de inclusión es el de la universidad. ¿Por qué? Porque imagínate que son alumnos de la universidad. Imagínate que si tú obtienes tu libertad, al siguiente día tienes un salón de clases afuera que te está esperando. Y entonces, pues realmente eso es muy, muy importante porque les da un sentido de pertenencia importante. Entonces tenemos los grupos al interior de los centros, pero también tenemos un grupo afuera de todos los que van saliendo para que sigan estudiando la prepa. Y actualmente estamos nada más esperando que sean las fechas para que ya vamos a tener como a 3 o 4 en la universidad, ya en carreras universitarias. Ya. O sea, ustedes les llevan un programa de educación al interior del centro penitenciario. Sí, nosotros hicimos el enlace con la Universidad Autónoma de Nuevo León Ajá. para que estuvieran la prepa dentro de los penales y que sea una prepa de la universidad. ¿Por qué? Porque se necesitaba algo con esa prestigio y con ese fundamento académico, vamos a decirlo así, que tiene la universidad. Claro. Que hubiera un horario, que hubiera maestros, que hubiera libros, que hubiera clases, que fuera con esa, digamos, formalidad que da la universidad. ¿Para qué? Para también que fueran teniendo esa formación. Y toman las clases Y adentro, toman las clases obviamente. adentro del penal. Nosotros ayudamos a que existieran salones de clases, que tuvieran computadoras, que prácticamente estuviera todo ahí formado. Y los maestros de la universidad van un personal de nosotros todos los días y una vez a la semana personas de la universidad. Ahorita con la pandemia, obviamente eso está restringido porque los centros tienen ahorita, vamos a decirlo como cuarentena, no hay nadie que pueda entrar y salir por temas de seguridad en salud,
pero una vez que se reactiven las visitas, pues se reactivan también los programas educativos al interior. Ya. Y la cuestión de comunidad, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo trabajan esa parte ustedes de generar Fíjate, comunidad por entre ejemplo, ellos? donde más estuvo, donde más se vio ese trabajo de comunidad fueron en 2 áreas. La primera fue un tema de adultos mayores. Hay una de nuestras consejeras y prácticamente la persona más activa con nosotros en la organización, que se llama Elena, que Elena empezó a ir con los adultos mayores al penal. Ujú. O sea, Y en, internos, adultos mayores, internos, internos. adultos mayores. Ok. Y entonces ellos estaban en el penal y Elena iba todos los sábados con ellos a hacer una convivencia en la mañana, platicar con ellos y a veces las autoridades penitenciarias no entendían como nuestro modelo porque decían, es que ¿cuál es su programa? ¿Cuál es su modelo? No, venimos a platicar con ellos. Cómo se sienten, cómo están, a comprar una comida, que coman hoy diferente, porque muchos de ellos ya no tienen visita. Y Elena era la visita de la semana. Entonces, imagínate que había gente que no se levantaba de sus camas, que había gente que no se, digamos, preocupaba por su imagen personal de rasurarse, eh, estar al 100, vamos a decirlo así, Cosas ¿no? tan Cosas sencillas tan como esas. básicas. Y el que empezara a ir Elena con ellos todos los fines de semana, o sea, haz de cuenta que ya era el viernes, se iban a cortar el pelo, limpiaban su celda, el espacio donde dormían y demás, porque iban a tener visita. Cuando ya para ellos había desaparecido esa visita. Ujú. ¿Por qué? Porque muchos lo han comentado, que tu familia va el primer día 2 veces a la semana, y luego después va una vez a la semana, y luego después va cada 15 días, y luego ya no fue, ¿verdad? Entonces, imagínate gente que ya tiene 20 años ahí, pues realmente ya su visita es una vez cada 6 meses o una cosa así. Entonces Elena se vuelve esa visita de cada fin de semana, conoce los nombres de todos, empieza a saber los problemas de cada uno y se empieza a generar esa comunidad, ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos y se empiezan a hacer grupos. Y así lo hicimos con las personas que estaban rehabilitándose de las adicciones, y así lo hicimos con las personas que ya habían pasado otro proceso, y así lo hicimos con los que estaban en la prepa, y así lo hicimos con el grupo de los que estaban en la iglesia, y se fueron haciendo ese tipo de grupos para poder ir generando esa comunidad. Ya. ¿Cómo le hicieron para que las autoridades los dejaran a ustedes entrar y empezar a trabajar, empezar a hacer todo esto? Porque también siento yo que a lo mejor no, por lo que me comentas ahorita, no tienen como la conciencia de que esto es necesario. Sobre todo las autoridades de ahí del penal. Tal vez los funcionarios acá en gobierno, los de los cargos altos, a lo mejor pueden tener un poco más la conciencia, pero la gente que está ahí directamente en el penal, ¿cómo le haces para trabajar ahí con ellos y concientizarlos? Fueron varias etapas. La primera, Promoción de Paz ya tenía la entrada a los penales, Ok. y eso nos ayudó porque al principio íbamos con ellos antes de tener Faro en el Camino, y pues, ya iba. Digamos que cuando está Faro en el Camino ya nos conocían todos, Ok. y entonces digamos que ya fue esa continuidad de estar yendo y de estar participando en los centros penitenciarios. Otra de las cosas es que ayudamos mucho también en la infraestructura del centro. Por ejemplo, en remodelar el asilo, en ayudar a algo que algunas áreas estuvieran mejor, lo que te comentaba de los salones de clases. Ok. Y eso pues también digamos que al final de cuentas pues yo te ayudo y ustedes pueden venir y demás, siempre cuidando pues prácticamente todos los temas de seguridad y cosas que se tienen que cuidar, porque también nosotros entendemos que no estamos en una primaria, o sea, seguimos estando en un centro penitenciario, y eso es importante que nunca lo perdamos de vista. Entonces, las cosas de seguridad se tienen que cuidar siempre, y obviamente sí, como dices, está un grupo que ve el tema de seguridad y que para ellos lo más importante es la seguridad, pero también hay un grupo que ve temas de reinserción social. Por ejemplo, adentro del penal están los psicólogos, Ok. están los médicos, están los trabajadores sociales, y que incluso nosotros somos un apoyo para ellos, porque a veces nos hablan y nos dicen, oigan, va a salir una persona, no tiene familia, ¿pueden venir ustedes por él y llevarlo a un lugar seguro? Sí, claro que sí. Oye, esta persona está enferma y necesita este medicamento que nosotros no tenemos y él no tiene familia. Bueno, entonces también servimos de apoyo para esto. Digamos que somos la familia de los que no tienen familia, en cierta forma, para esas necesidades básicas,
Por ejemplo, ahora que hace frío, va a haber muchos que no tienen quien les lleve un suéter, pues nosotros les llevamos. Cuando no hay zapatos, pues los llevamos y demás. Y esa como ayuda nos ha ayudado mucho a a poder tener la confianza con las autoridades penitenciarias. Sí ha sido difícil, y no tanto porque no quieran, sino porque realmente ellos están viendo los temas de seguridad. Ujú, Ellos también a veces tienen información que probablemente nosotros no tengamos. ujú, Y entonces siempre pues es como estira y afloja, ¿no? ujú. Y otro tema importantísimo, imagínate que, por ejemplo, nosotros llevamos útiles escolares a las personas que están privadas de libertad. Y los celadores que están revisando y que están entrando dicen, o imagínate, yo los veía porque me lo han comentado, y piensan y dicen, oye, estas personas cometieron un delito, estas personas están aquí, les están trayendo sus útiles escolares y yo no tengo para comprarle a mi hijo. Y yo estoy todos los días aquí trabajando y estoy intentando. Y entonces poder tener una atención, que es uno de los puntos importantes que siempre lo hemos hecho y que la verdad nos hemos quedado cortos en ese tema, pero también hay que tener una atención por todas las personas por los celadores, ¿no? Por esos que están como al día a día ahí y que tienen también una necesidad, que todos también son de colonias bastante complicadas. No es fácil tener un trabajo de celador. Ujú. Y si tuvieras oportunidades en otro lado, créeme que no lo tomarías. Claro que está como el equipo que le gusta, porque hay gente que siempre desde niño quiso ser policía, ¿no? Pero también, digo, es un tema complicado y es un tema que hay que abordarlo. Nosotros ahorita en Faro hemos iniciado con las personas privadas de libertad, que es el grupo más vulnerable, pero dentro de nuestros planes siempre ha estado ver cómo apoyar también como a ese sector de, no tanto a las autoridades penitenciarias, pero por ejemplo a los celadores, ¿no? A los que están ahí al día a día, que son muchísimos, que tienen turnos bastante complicados, que su familia se queda al final de cuentas sola, que viven la inseguridad porque hubo un momento en el que se subían a un camión y los mataban. Y entonces realmente pues eso también es importante, porque también son parte de la comunidad. Ujú. Y entonces eh, ha sido un tema complicado ver cómo mediar entre uno y otro grupo, pero te soy bien sincero, es uno de los planes futuros de Faro, ¿no? Ver cómo también empezamos a ir dando ese apoyo a las personas que están ahí en la primera línea, vamos a decirlo así, ahora que está de moda esta La palabra, frase, esta frase, ¿no? En el centro penitenciario. ya. Eh, ¿Qué le dices a la gente? Porque bueno, una parte es este grupo de gente que está trabajando en el penal o en los penales y que saben lo que ahí pasa, ¿verdad? Pero la gente que estamos acá afuera, que somos la sociedad civil, por ponernos un nombre, y que dice que te hace el mismo señalamiento de por qué le estás ayudando a alguien que cometió un delito. Lo primero es que los penales no son como en las películas. Ok. Ese es el primer punto que hay que tocar, ¿no? Que en los penales, si bien, claro que hay violencia, como la hemos visto, porque eso es lo único que ha salido en los medios de comunicación, pero no ven al 90% de la población que quiere cambiar, que está trabajando, que tiene a sus hijos, que lucha día a día por ser mejor, que sí saben que cometieron un delito, pero que al final de cuentas quieren cambiar, que saben que no debieron de hacer lo que hicieron, que ya están totalmente rehabilitados y que todavía les faltan 10 años o 15 años por salir, que están estudiando adentro. Y realmente creo que nuestro mayor trabajo debe ser el visibilizar esas cosas. El que la sociedad, por eso me encanta que me hayas invitado y venir a estos espacios, porque lo más importante es eso, que la gente entienda que realmente es, no es como que el penal no es como el motín de Topo Chico que salió en las noticias, que ese fue un evento aislado y que al final de cuentas, si en la sociedad, pues si nomás imagínate ahora que estuvimos encerrados en nuestra casa, los problemas que surgían, pues imagínate los problemas que surgen con 4,000 personas en una misma Sí, extensión espacio. geográfica de 5 hectáreas. Realmente, digo, pues al final, esa es la comunidad. Y al final de cuentas, los problemas de todos pues, son muchísimos. Y creo que es eso, ¿no? Entender que
alto número de personas que están ahí, ya cambiaron y quieren cambiar y están luchando por hacerlo, y que lo único que nos falta es darles esas herramientas, porque si no se las damos no van a poder cambiar. ¿Por qué? Porque a todos, que es algo de lo que yo les digo, todos tuvimos un momento de donde anclarnos para salir adelante. Todos podemos hacer un ejercicio personal y saber si fue un maestro, si fue un amigo, si fue la familia, si fueron los tíos, si fueron los abuelitos y demás, ¿no? Pero todos tuvimos a alguien que nos dijo, vamos a salir adelante y vamos, o sea, de cuenta, alguien que te sacó de donde estaba, ¿no? Ellos simplemente no tuvieron a alguien que lograra hacer eso, no tuvieron de dónde anclarse. Y entonces ese es nuestro trabajo, ver cómo les damos las herramientas para que salgan adelante. Y cómo, al menos, que ya sea una decisión personal. Eso es importantísimo, que ya no sea un tema donde tú digas, no tuve yo, no es lo mismo decir no tuve oportunidades, a decir las oportunidades estuvieron pero yo no las elegí. Eso, al final de cuentas, ya te quita el resentimiento con la vida, porque fue una elección tuya. Y ya eso, pues ya fue una elección tuya y ya tú así lo quisiste vivir. Pero no puedes decir, es que no hubo dónde. Que fue lo que hicimos en Estudiando entre Estudiantes, que la gente tuviera la oportunidad de estudiar y que no fuera un tema, es que no había dónde. No, sí había, pero tú no quisiste. Y simplemente esa elección, yo entendí que era importante que la tuvieran. Ya, eso es lo que ustedes están haciendo, propiciando esas oportunidades para ellos. Así es. Ya. A las autoridades, qué les dicen ustedes? O sea, ¿con qué se han topado ustedes al momento de que ustedes empiezan a trabajar o quieren empezar a trabajar? ¿Las autoridades sí están abiertas a como darles chance de que ustedes hagan esta labor? Sí están abiertas. Hay de todo, ¿no? Obviamente, te voy a decir qué es lo que más se complica cuando hay un cambio de director. ¿De director en el En los penal centros o penitenciarios. ok, ¿Por qué? Pues porque es empezar a generar la confianza, empezar a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, imagínate a alguien que siempre ha estado en temas de seguridad y en temas penitenciarios. Y llegan unos tipos que te dicen, no, nosotros tenemos la prepa y venimos a convivir todos los días y no sé qué. De entrada tú dices, algo está raro aquí. Sí, porque me imagino que alguien que está en ese Pues ambiente porque, es como pues claro, muy porque duro, aparte, muy... no, y porque aparte no pasa en ningún centro de la ok. República. Sí Ah, pasa, pero no así, con esa cercanía con la que nosotros hemos trabajado. o sea, Eh, Faro, lo que hace Faro solo existe aquí en Nuevo León y en Monterrey. sí, o sea, esa Ok. parte de entrar a los centros, de cambiar espacios, de tener educación, Ajá. obviamente hay organizaciones que también trabajan en otros estados. Por ejemplo, hay unos estados donde está mucho más formalizado todo el tema de la reinserción social, donde hay una industria penitenciaria bastante fuerte que esa industria penitenciaria le da el recurso a las organizaciones para que las organizaciones trabajen. Hay organizaciones en Ciudad de México como Reinserta que son fuertísimos en el tema de defender derechos humanos y visibilizar algunas acciones. Pero este trabajo de ir todos los días, de estar en los centros penitenciarios, de darles educación, de que salgan, de tener un centro afuera, eh, digo, probablemente exista, pero en Nuevo León, digamos que somos los únicos, ¿no? Ok. Y entonces, alguien que llega de otros centros penitenciarios donde la sociedad civil a lo mejor no estaba al interior, Ujú. pues es difícil, ¿no? Y luego, cuando tienes una visión más policíaca y de seguridad, Ujú. pues también el tema social no es tan fácil. Sí. Y luego, yo también entiendo, porque a veces también las autoridades decían, si yo no les garantizo la seguridad, no puede existir la reinserción social. O sea, eso es lo que ¿Por dicen qué? los directores. ¿Por qué? Pues porque tú no pudiéramos entrar a lo mejor con libertad, porque no es seguro que entres. Entonces, Ok. siempre un director que llega al principio, lo primero que hace es garantizar la seguridad. Ok. Y tiene que tener la confianza, tiene que tener a su personal de confianza, tiene que hacer un sondeo. Entonces, esos primeros momentos para las organizaciones son muy difíciles porque hay que volver a generar confianza. Ujú. Para que te des una idea, en esta administración ha habido, si mal no recuerdo, como 5 comisarios, que son los encargados de los penales. Entonces, a los 5 hemos tenido que convencer de que Empezaron. estábamos ahí, de que no sé qué, de qué tal. Y entonces, pues, para mí eso ha sido lo más difícil, ¿no?
Cada uno tiene su estilo, cada uno traía sus programas y la verdad nosotros siempre intentamos sumarnos a los programas que hacen. ¿De qué nos hemos topado? De todo. Desde no pueden entrar, desde esto no se puede hacer, desde una computadora no porque va a causar un problema, desde esa clase no la pueden dar porque quién sabe qué, o sea, desde ese tipo de cosas hasta por favor vengan, ayúdenos, estamos con ustedes, vamos a intentar trabajar en conjunto, nosotros les ponemos todas las facilidades, incluso hasta vamos por ustedes para que vengan. Realmente ha sido de todo, ¿no? De todo un poco. Desde el que no quiere que entremos hasta el que no quiere que nos salgamos. Ya que se queden allá Sí. adentro. Oye, y en cuanto a los internos, bueno, e internas, supongo que también, pues, ha de haber una Sí, fíjate, población grande de mujeres, es un ¿no? número importante, porque hay más o menos 7,500 internos y Ok, solamente 350 mujeres en el sistema penitenciario. ok. Y esa constante es en toda América Latina. Siempre el número de mujeres es muchísimo menor que el de hombres. Sí, Y en pero la población es al revés. afuera, dices. Afuera hay más mujeres que Sí. hombres. Pero bueno, esas 300 mujeres obviamente pues son personas y también importan, ¿verdad? Y supongo que también tienen ahí ustedes un trabajo con Sí, de ellas. hecho, una de las principales, o sea, cuando iniciamos la prepa, inició también en mujeres. Ya. Y fueron el camino y muchísimas organizaciones, lo primero que estuvimos haciendo es que existiera un penal de mujeres. Esta administración hizo el penal de mujeres. Imagínate que el penal de mujeres en Nuevo León se hace apenas en esta administración. Ujú. Antes estaban juntas en Topo Chico. Y ya te puedes imaginar Sí, los abusos que había en un mismo penal donde solo te dividía un portón y donde podías entrar y salir como si nada, ¿no? que ese ya es un tema aparte, ¿verdad? Porque es súper amplio Sí, 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 no, este no. tema. O sea, digo, si los hombres están vulnerables, imagínate las Las mujeres. mujeres, sí. Digo, ahí es un tema muy complicado. Ahí sí, fíjate, hay organizaciones que trabajan mucho en el tema de las mujeres. Nosotros hemos trabajado en proyectos educativos, participamos mucho en que tuvieran condiciones médicas, ayudamos mucho que hubiera una guardería, porque aparte también están sus hijos, hasta los 3 años pueden estar dentro del penal. Y pues todos estos requerimientos, pues por ejemplo, las mujeres necesitan una atención médica especial, Ujú. son temas más complejos, ¿no? Sí, Y sí, a sí. pesar de que son pocas, al final de cuentas también la problemática es fuerte, pero se ha estado trabajando muchísimo también en eso. Ya. Y lo que yo te quería preguntar justo con esto era, ¿qué pasa con ellos? O sea, cuando ustedes llegan y empiezan, ¿cómo los reciben ellos? Porque pues volvemos a lo mismo, o sea, son personas que han pasado por muchas cosas y que han cometido sus errores o como le queramos llamar. Este, ¿Cómo te reciben a ti cuando llegas? O sea, ¿cómo reciben a tu grupo cuando empiezas por primera vez? ¿Qué pasa ahí? O sea, mira, hay de todo, ¿no? Los que ya nos conocen desde hace mucho, pues Ujú. prácticamente somos su visita como tal. Ya. O sea, imagínate que es llegar y casi creo que la gente te quiere abrazar y el celador es, no se pueden abrazar, y haz de cuenta, o sea, Ok. imagínate cómo esta parte es como interesante. Pero y luego nos ha pasado, por ejemplo, tuvimos un proyecto muy padre que se llamó Danza Libre, que Ok. era una maestra que se llama Patricia Márquez, que es consejera también de nuestra organización. Y Patti ha trabajado muchísimo con nosotros al interior de los penales y empezó con un proyecto que se llamó Danza Libre y fue al penal a darles clases de danza. Mm. Entonces imagínate como esta parte donde estaba ella ahí dándoles clases de danza y teníamos varios perfiles, ¿no? El artista que quería aprender y estar y hasta el que decía, yo no voy a bailar porque eso son cosas de viejas y me voy a quedar en mi celda y que quién sabe qué y tal, tal, tal. Y Patty les decía, pues quédate en tu celda. O sea, realmente este es un trabajo y si no lo quieres hacer, nadie te va a obligar y ni siquiera o sea, esto no es obligatorio, es un programa de voluntariado y si tú quieres participar voluntario a este curso, está bien. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces empezábamos a trabajar con ellos. Ujú. Imagínate que al principio, dice Patty, que ella tocaba el hombro de alguno o así para decirle algún movimiento o algo y había como ese rechazo de no me toques. Ujú. ¿Por qué? Pues porque
imagínate pues lo que se ha vivido, ¿no? Sí. Y luego Patty siempre hacía una bitácora y trabajaba como desde esta parte de la danza, pero también para ir viendo esas emociones. Y luego el que no quería a los 2 días o a los 3 días decía, pues, ¿qué tengo que hacer, hombre? Y pues vente. Y entonces empezaba ya a participar. Imagínate uno que tenía un apodo y Patty le llamaba por su nombre y le decía, no me llamo así, me tienes que llamar por mi apodo, ¿no? Digo, pues omito ahí los nombres, pero Y los apodos sí, también. pero entonces, y ella decía, no, te voy a llamar por tu nombre. Y entonces él decía que no, y no le hacía caso al principio. Y luego después le dijo, es que discúlpeme, pero yo no estoy impuesto que una mujer me dé órdenes. Ujú, Y entonces le decía ella, no te estoy dando órdenes, estamos trabajando en conjunto. ujú. Y así fue, o sea, a través de la danza empezaron a ir siendo menos duros y menos fríos. Y así se ha hecho con todo, ¿no? Hay una frase que dice Elena, que es una, te digo, que ya te he contado, que es la que está con los adultos mayores, que dice, nadie se resiste al amor. Mm. Elena participa, te digo, tiene una energía como como nosotros casi creo, pero Elena, eh, voy a omitir la edad. Digo, a ella no le importa, pero siempre, Ok. no, a Elena no le importa, siempre dice, Elena dice, yo tengo más de 75 años y al final de cuentas va ¿En con serio? nosotros todos los sábados, participa en todos nuestros programas. Ahorita Órale. con la pandemia dice, pues yo me pongo cubrebocas y gel antibacterial y careta y vámonos a donde haya que ir, ¿no? Wow. Y entonces realmente la energía de ella la ha transmitido muchísimo con nosotros. Y ella dice eso, nadie se resiste al amor. O sea, al final de cuentas, el estar, esa cercanía es lo que logra que se puedan dar las cosas. No se puede hacer desde un pizarrón, no se puede hacer ¿Escritorio? desde un escritorio a lo mejor, es muy difícil, o sea, necesitas estar ahí, necesitas esa convivencia, necesitas generar esa confianza y entender que es lo que es algo de bien para ellos, ¿no? Porque te voy a decir cuál es el peor problema que pasa en los penales desde mi punto de vista. Ujú. Esto es un punto de vista muy personal, pero que todo es una simulación. ¿A qué me refiero con que todo es una simulación? Ellos hacen como que se portan bien, Ujú. pero en realidad no se portan bien. El celador hace como que tiene el control, pero en realidad no tiene el control. El psicólogo hace como que te da la terapia, pero en realidad no te da la terapia porque son 4 psicólogos para 5,000 personas. Ok. El interno hace como que va a la terapia, pero en realidad nada más va y firma para tener ese, digamos, requisito cubierto de que tomó una terapia psicológica. Tu familia hace como que está contigo, pero en realidad va y te ve cuando puede, ¿no? Tú haces como que estás bien con tu familia, pero en realidad estás con esa familia y le hablas a no sé quién y estás, ¿sí me entiendes? Entonces, todo se vuelve una simulación. Qué barbaridad, ¿no? Y entonces, cuando sales a vivir en Ujú. esa simulación, pues no hay manera. Por eso lo primero que hicimos fue tener un programa formal como el de la universidad donde esa simulación no exista. Donde hay clases, donde hay un Cardex, donde hay calificaciones, donde hay maestros y donde puedes reprobar. Y no hay un tema de, pobrecito, está en el penal que no repruebe. No, pues reprobaste, no estudiaste, no fuiste a las asesorías. Y el primer examen de admisión de 120, nada más pasaron 90. Y se pegaron las listas como cualquier universidad afuera. Ya. Y el que no pasó vino llorando, no, échame la mano. Sí, hay otro examen, ven a las asesorías y en el siguiente examen pasas. Y si no estudias, te va a pasar lo mismo. Entonces, romper esa simulación es un paso como importante. El otro pilar importante es el generar comunidad. Y el otro paso importante es esa cercanía que no tuvieron muy probablemente con su familia. Ya. Yo en círculos que he hecho con ellos de trabajo, les pregunto que, que dónde fue el quiebre, que qué fue lo que pasó, y la gran mayoría dice, hubiera querido que mis papás estuvieran más y que me regañaran más. Y no tanto que no estuvieran, pero en ese afán de que a lo mejor yo tuviera todo, Ujú. yo tuve,
yo me aproveché de eso. Porque ni siquiera es un reproche con los papás, sino más bien es yo me pasé de lanza. Ya. O sea, me dieron todo y yo me aproveché de eso y a lo mejor me hubieran regañado más, a lo mejor no me hubieran dado todo, a lo mejor hubiera batallado más. Ese es un grupo, ¿no? Y habrá otro grupo que de verdad les fue como en feria, o sea, que desde niños se la partieron, ¿verdad? Y bueno, pues ese es otro tema. Y hay un grupo también que no quiere cambiar, que de verdad que yo te digo que son los menos, o sea, el 5% que dicen, yo no voy a ir a nada, ni voy a ir a terapia, ni voy a hacer nada, y yo estoy en mi mundo. Pues está bien, eso también es válido, pero al menos ahí están las oportunidades. Correcto. Ya. Este, ¿qué satisfacciones te ha dejado esto? ¿Qué sientes cuando empiezas a ver los cambios en alguien? O ahorita que mencionabas que salió alguien y que ustedes lo ayudaron pues como desde que recibirlo y vámonos y puedes irte por acá o etcétera. Pues, ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos cuando ves que alguien ya salió o que alguien empezó a cambiar? pues mira, no hay un momento más especial que cuando alguien sale. O sea, ese momento de cruzar el portón, digo, esa energía que hay, pues digo, eso es como digamos, las mayores satisfacciones que pudiera haber, ¿no? ¿Cuál es otra? Es muy, muy padre cuando tú ves simplemente con la manera de pararse quién ha estado en nuestros programas, quién ha estado en esa cercanía y quién no. Desde la mirada, desde la manera de hablar, desde la manera de expresarse y demás, como alguien que ya estuvo en esta comunidad que nosotros tenemos, ya no se ve con una cara triste, vamos a decirlo así. Tú ves fotos de gente que está al interior de los penales en los programas y la mayoría de la gente dijera, nomás porque se ve la celda atrás, pero yo podría decir que no es un centro penitenciario, ¿no? Y es eso, o sea, el ver en el rostro que se borre como esa tristeza es muy importante. La otra es cómo empiezan a ir desarrollando habilidades, ¿no? Cómo a veces llega alguien y dice, no, es que mi familia... O sea, en algún otro momento yo hubiera agarrado a golpes a mi esposa. Y ahorita entendí que no es lo correcto y que no lo debo de hacer. El empezar a hacer ese tipo de cambios, pues para mí es como muy importante, ¿no? El simple hecho que le quitemos la violencia a alguien más y que alguien ya no viva violencia, pues para mí es el mayor de los logros, ¿no? Claro. Bastante, pues bastante importante, Sí, te digo, ¿no? eso es independiente de los números y de las cosas y de las estadísticas. Que a veces son importantes, pero creo que esto es más, o sea, esto es Claro, el pues eso, fondo, eso ¿no? es lo que lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en estadísticas ha mejorado mucho el tema de la calificación en derechos humanos en temas educativos, la calificación en derechos humanos en tema de atención a grupos vulnerables. En eso ha mejorado mucho, pero si tú me dices cuál es la mayor satisfacción, pues ver eso, ¿no? Sí, Ver un adulto mayor que sale y que dice voy a trabajar y voy a ver qué hago y cuando antes decía mi vida ya se acabó aquí. Y entonces ahorita no, ahorita trae todas las ganas de hacer algo. El, el, esa posada que hemos hecho, que este año por la pandemia, pues estuvo muy, muy complicado de hacerla, pero años anteriores, donde convivían todos y donde veíamos que ya todos estaban trabajando, esa parte donde uno dice, oigan, estoy trabajando en tal empresa y hay un chorro de vacantes, pues vénganse para acá. El ayudarse unos a otros, creo que eso es como muy importante. ¿qué sigue para ustedes? Digo, ahorita hablabas de que tienes planes a trabajar con los celadores, pero ¿qué más? ¿Qué más sigue? Necesitamos un centro que apoya la reinserción social. Si bien lo ideal sería trabajar la reinserción social desde el interior de los centros penitenciarios, con las condiciones ahorita de salud que estamos es un poco difícil, pero creemos que la reinserción en este momento inicia, ese verdadero viacrucis de reinserción social inicia al momento de que sales del penal, no es al interior del penal. O sea, entonces necesitamos un centro donde puedas llegar, donde puedas tener ahí estas como habilidades, donde puedas saber ahí qué hacer, si te quieres inscribir a clases, si quieres un acompañamiento psicológico, si quieres como ver qué sigue,
vamos a tener ese centro. Hay una casa ahí que mi familia, eh, yo creo que estaban esperando que a mí se me pasara la novedad pero ya vieron que no y que va en serio y ya decidieron por ahí destinar esa casa a que podamos tener este centro. Ahorita estamos consiguiendo los recursos para rehabilitar ese espacio. Es una casa que está en el centro de Monterrey, Diego de Montemayor y Washington, donde vamos a tener ese centro que Súper buena ubicación. ya nada más nos falta empezar, te digo, con esta parte. Ahorita estamos ahí ya iniciando temas de limpieza y demás. Tenemos ahorita una oficina donde está funcionando como ese centro, pero necesitamos un lugar más grande, que es a donde nos cambiaríamos en un momento dado. Que haya computadoras, que puedan imprimir algunos documentos, que simplemente si un día en su casa están cansados puedan llegar ahí y convivir con alguien. Obviamente quisiéramos después que tuviera un gimnasio y esas cosas, a lo mejor en un segundo piso que no existe, pero habría que buscar los recursos para que exista. Y realmente sería eso, ¿no? Tener como este centro donde la gente pueda llegar y puedan estar conviviendo y demás. Este trabajo que te digo con los heladores y todo el tema de generación de políticas públicas. Primero necesitamos documentar, primero necesitamos tener trabajo previo. Creo que con el trabajo que han hecho también las otras organizaciones, con digamos, coordinación con la que hemos trabajado, ya estamos en esa etapa de empezar a generar políticas públicas, sobre todo en temas de el trabajo hacia el interior de los centros, el respeto en temas de derechos humanos, las herramientas básicas, por ejemplo, todo este tema de los registros de los niños que ahí habitan. Digamos que ir teniendo muchos programas ya por ley. La nueva ley de ejecución penal nos da como mucha apertura para poder hacer este tipo de cosas. Que tengan mejores condiciones laborales, que tengan un seguro social. Todo eso creo que es lo que sigue para Faro, ¿no? Poder empezar a impulsar este tipo de cosas. Impulsar reformas y cosas que ya estén en la ley. Em, bueno, pues se fue muy rápido el tiempo de este podcast porque la verdad es que está bien interesante. Pero ya por último, me gustaría preguntarte, ¿necesitan ustedes ayuda? O sea, por la gente que vaya a escuchar esto, o sea, ¿les puede ayudar de alguna manera? Fíjate, hay varios tipos de ayuda, digo, necesitamos ayuda de todos lados, Ajá. pero hay varias opciones de ayudar, vamos a decirlo así. La primera es difundiendo este tipo de cosas, donde la gente entiende, o sea, que la gente vamos a decir, vamos a concientizar a la población de qué es lo que está pasando en los centros. Okay. Que hay gente que quiere cambiar, que hay gente que se necesita. Y el punto más importante, Roberto, es poder entender que no es un proyecto de caridad, sino es un proyecto de seguridad comunitaria. O sea, en la medida en la que nosotros trabajemos en los centros penitenciarios, va a empezar a mejorar la seguridad en la ciudad. Okay. Y eso no es un tema de caridad, o sea, no sé si me expliques, Sí, más sí, bien sí. es un tema de seguridad comunitaria. Es algo que Dos, se necesita es y algo que ustedes se necesita hacer. están trabajando en Así ello. es. Sí, sí, Y sí. en la medida en la que lo hagamos y en la que lo hagamos todos, vamos a hacerlo más rápido. Ujú. Dos, todo el tema, por ejemplo, asesorías académicas, libros que tengan en su casa que puedan servir, útiles escolares, Okay. todo eso nos ayuda muchísimo. 3, está nuestra página que es www.faroenelcamino.org, que ahí hay maneras de cómo donar y demás, porque obviamente Okay. te digo, se necesitan recursos para muchas cosas, ¿no? Para las personas que trabajan ahí, para este centro que es como el proyecto que está ahorita en puerta, para las cuotas académicas de los que están ahorita estudiando, útiles escolares y libros y demás. Por ejemplo, ahorita imagínate que tuvimos que conseguir para que ahí en el salón de clases tuvieran sus computadoras y pues fueron más baratas las tablets estas para que puedan pues estar estudiando, porque ahora todo es en línea. Ujú. Y entonces necesitas ahora herramientas tecnológicas que se tuvieron que comprar Que cuestan. para que pudieran seguir estudiando. Y a los papás les pasó porque tenían que comprar una, a mí me pasó porque tenía que comprar 20, ¿verdad? Entonces realmente pues yo haz de cuenta que siempre es el coco, ¿no? Hay que pagar las 20 cuotas escolares, hay que pagar las 20 tablets, hay que poner el internet, que si bien la universidad nos ayuda con las becas al 100%, los libros sí los tenemos que pagar porque es un costo para la universidad. Y de verdad que nunca nos han dejado solos y siempre hemos podido hacerlo, pero obviamente pues siempre se requiere ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que también
hay algunos muebles que ya no quieren su casa y demás, eso nos ayuda para los que van saliendo, pues se los vamos donando para que arreglen ahí su casita y demás. Todo sirve, de verdad que todo sirve y somos de las personas que andamos buscando ayuda por todos lados, ¿no? Y Siempre. nunca decimos que no. Estamos haciendo una biblioteca en el penal nuevo, eso nos ayuda muchísimo. Fortalecer la biblioteca que está en el penal de mujeres. Por ejemplo, tablets que ya no usen para que sigan estudiando. Computadoras igual que dices, pues toda está buena, a lo mejor se puede formatear y volver a utilizar. Impresoras, realmente es de todo, ¿no? Qué barbaridad, todo, o sea, realmente todo sirve. Estos pequeños detalles, ¿no? Que a ustedes les pueden ayudar muchísimo. Em, pues bueno, no sé si haya faltado algo que no te haya preguntado y que quieras decir. Pues digo, como te decía, gracias por la invitación. Creo que es importante visibilizar el tema. Eh, Siempre, siempre, siempre yo reitero que Faro en el Camino no es un esfuerzo solamente mío. Yo lo único que hice fue ¿Cuánta gente, conjuntar a las personas que sabían. cuánta gente trabaja contigo? Somos 10 personas en el consejo y son 11 personas las que laboran con nosotros en Faro en el Camino. El 50% de las personas, te digo, que estuvieron dentro de un centro penitenciario y tenemos un alto número de voluntarios, que eso también nos ayuda muchísimo para estar. Eh, Al interior del penal son como unas 50 personas las que nos ayudan, como a ir haciendo ese enlace con todos los demás, a convencerlos de que vengan a clases, de que estudien y demás. Todos ya vivieron programas con nosotros anteriormente. Y pues esa es la familia de Faro, ¿no? Y aparte, todos mis amigos que a todos, pero créeme que a todos Los has metido. les hemos quitado ayuda de alguna forma, ¿no? Hubo un momento cuando estábamos iniciando, que te soy bien sincero, o sea, ya haz de cuenta que ya ni me contestaban el teléfono porque sabían que les íbamos a pedir algo. Pero no, al final de cuentas siempre todos estuvieron como muy, muy dispuestos a estar participando en esto. Y siempre, siempre todos está desde el amigo que ten mucho cuidado porque están ahí y van a tu casa y demás, hasta el otro que yo voy por ellos y te ayudo y vamos a hacer esto, ¿no? Pero todo siempre con el afán de ayudar y de mejorar y de que las cosas estén bien. Ya. Por último, tú dices que desde siempre has estado muy involucrado en este tipo de actividades, desde pequeño habías estado en grupos y demás. Esto es importante, o sea, que niños y niñas empiecen, o sea, si tienen la curiosidad, que empiecen como a acercarse a un grupo, aunque sea de la iglesia o de lo que sea, pero esto es importante, o sea, o de los scouts, por ejemplo, Sí, o no, no, de... todo el tema del trabajo en equipo, o sea, el conocer el entorno es importantísimo. Ok, Y que obviamente, si desde niño tienes eh, por ejemplo, yo a mis primos y a todos, y vamos a entregar despensas y órale, ok, súbanse, y vamos a no sé qué, y hay que estar. Y te digo, a mí eso me lo dio el pueblo. A veces, o sea, no, imagínate, yo estoy preocupado por, porque esa generación de comunidad con la pandemia se vuelve más difícil. Si bien a lo mejor los adultos la entendimos, imagínate ahorita un niño que no saludes, no abraces, no salgas, no convivas con más gente. ¿Realmente eso qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a suplir esa parte de pertenecer a un grupo? Es una necesidad básica, ni siquiera es una recomendación. O sea, realmente viene dentro de las necesidades básicas. Todos tenemos necesidad de pertenecer a un grupo. Y entonces es importantísimo. Y más ahora, ¿cómo vamos a lograr fortalecer eso? O sea, que no estemos cerrados a solamente las clases, o sea, ver estos métodos ahora, aprovechar las tecnologías para hacer esas convivencias, no dejar, no estarnos aislando en un mismo entorno, porque eso va a ser un poco complicado. O sea, imagínate cuánta gente no va a regresar a las clases, ujú, sobre todo en las comunidades rurales, cuánta gente no está yendo a clases. sí, Por ejemplo, yo siempre les decía cuando teníamos el programa de estudiantes entre estudiantes que lo más valioso era asistir a la prepa, no tanto, sí obviamente por la formación académica, pero más por ese tema de la convivencia con más gente, con gente de otros lados, que tuviera otras visiones, eso es importante. claro. Y sí creo que desde niño hay que incentivar
que las personas estén participando en grupos de ayuda, que el que tengan la responsabilidad social, el que tengan toda esta parte de la empatía, el que tengan toda la parte del amor al prójimo, desde donde sea. No tiene que estar en la iglesia. La iglesia es yo ahí me formé y es una parte importantísima para tenerlo, pero en donde sea, en la religión que sea, como sea, pero fortalecer el amor al prójimo, el generar grupos, el pertenecer a una sociedad, el generar comunidad, es lo que va a lograr que cambiemos, ¿no? Yo creo que ya estábamos ya íbamos, como dicen en el penal, pues bien recio, ¿no? Ya íbamos a otro, ya nadie hacía nada por nada, ya cada quien era como esa parte de lo que se necesitaba individualmente, ¿no? Y fue un alto que la vida nos dio de decir, a ver, pues, todo lo que tienes no existe. Ujú. Y al final de cuentas se puede caer en un segundo, ¿no? Exacto, exactamente. Pues bueno, Marco, te agradezco mucho que hayas platicado todo esto. Creo que es muy necesario que se difunda más. Y bueno, pues seguimos al pendiente de todo lo que hagan para seguir ahí colaborando en la medida de lo posible a visibilizarlo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y ahí cuando se requiera, pues aquí estaremos. Que visiten Faro en el Camino. Sí, es www.faroenelcamino.org. ¿Y en redes sociales? En redes sociales Faro en el Camino, está en Ok, Facebook, en Instagram y demás. ok, Y ahí desde la página están los enlaces a las redes sociales, están los enlaces también para donar, están los enlaces a estadísticas, están los enlaces a las notas y videos que hemos hecho, entonces realmente está bastante completa y desde ahí pueden ver un poco más de lo que se hace. perfecto. Muchas gracias, Marco. Gracias a nuestro público. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.